Amén. Mateo, hermanos, capítulo 26, estaremos viendo versos 47 al 56. Creo que lo tenemos todo, ¿cierto? Dice así la palabra de nuestro Dios, continuando, hermanos, viendo todo el capítulo de Mateo y de hecho todo el libro de Mateo. Hoy hemos llegado al verso 47, donde dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su ¿qué? Espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, y le quitó la oreja. Verso 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumpliría las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros, enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué? Dejándole, huyeron. Y todo esto, hermanos, y todo esto tenía que pasar, ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura. Si en algo, amados, si en algo tú puedes confiar, es en la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, se ha cumplido a la pie de la letra. Por eso es que para el creyente, la palabra de Dios es nuestra autoridad, ¿verdad? Tenemos diversas opiniones, o mucha gente, es que yo pienso esto, yo pienso aquello, ¿verdad? Con todo respeto, lo que usted piensa, si no tiene validez en la palabra de Dios, si no está en la palabra de Dios, no tiene validez. ¿Por qué? Porque escrito está, dijo Jesús. Escrito está. Y aquí, hermanos, Jesús cierra diciendo que esto tenía que pasar. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Bueno, hermanos, vamos a ver los versos. Empezamos en el verso 47. Dice: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos. Los versos anteriores, los que han estado aquí durante los meses, hemos estado viendo y vimos, hermanos, cómo Judas traicionó a Jesús, ¿cierto? Vimos que Judas era uno de los 12 apóstoles. Vimos aquí, lo acabamos de leer hoy, que Judas era un amigo íntimo ¿de quién? De Jesús. Judas era el tesorero de los apóstoles, entre ellos él era el tesorero. Era un hombre, hermanos, que caminaba y pasaba tiempo muy, muy íntimo con Jesús. Ahora, ahí donde nos dice que y con él mucha gente con espadas y palos. En Juan, no tiene que ir conmigo, pero Juan 18:3 nos dice que esta multitud o mucha gente eran ¿quién? Soldados romanos que llegaron ahí con Judas para prender al Señor. Todos estos hombres vinieron a arrestar al hombre más manso que ha existido en el mundo. Es increíble, hermanos. Se cree que eran aproximadamente 600 soldados que llegan ahí a prender a Jesús, haciendo Jesús el hombre más humilde, más manso, más sencillo. Todo este ejército tuvo que llegar a arrestar a Jesús. Luego el verso 48 al 49, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, aquí hay algo muy muy interesante: al que yo ¿qué? Besare, al que yo besare, ese es, prendele. Y enseguida se acercó Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Judas besó a Jesús, ¿para qué? Para identificarlo, hermanos. Aquí hay algo muy, muy interesante. Judas besó a Jesús para identificarlo.
Él les dijo, al que yo besare, ese es. Se dice, hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar o un día ha meditado, ¿verdad? ¿Cómo sería la apariencia de Jesús? ¿Sabía usted que hasta el día de hoy nadie lo puede dibujar o nadie puede enseñar una pintura, un dibujo de realmente la apariencia de Jesús? Se cree, ¿verdad?, que tenía barba, y bueno, sí tenía, porque la palabra dice que le jalaron sus barbas, ¿verdad?, pelo largo, pero en sí, hermanos, no sabemos exactamente la figura, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí llega Judas con estos hombres y le dice a la persona que yo vaya y bese, ese es Jesús. El tiempo, hermanos, que Jesús anduvo con sus discípulos, ¿sabían ustedes que si usted le hubiese tocado vivir en esos tiempos, si usted hubiera conocido, por decir, a Juan, a Pedro, a Jacobo, y anduviera Jesús entre ellos, usted no hubiera podido identificar a Jesús? Jesús no era un hombre que sobresalía. Jesús no era un hombre que andaba promoviéndose él mismo. Jesús era un hombre y fue un hombre tan ordinario, aún su apariencia fue tan sencillo que fue muy, muy difícil de poder señalar a Jesús. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que él fue un hombre que siempre sobresalía. Ahora, claro que sobresalió por lo que él hizo, la forma que él vivió, la forma que él caminó, pero no por su apariencia. Ahora, Jesús era un hombre muy ordinario. Jesús era un hombre muy ordinario, con un oficio. ¿Qué es lo que hacía él? ¿Era qué? Carpintero. ¿Era el doctor carpintero? ¿Verdad que no? Era Jesús, el nazareno, Jesús el carpintero, un hombre sencillo, un hombre humilde, un hombre amoroso, un hombre servicial. El cual él dijo ahí en Mateo 11:29, ¿qué dijo? Aprender de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. En el verso 50, y Jesús le dijo, amigo. Jesús le llama amigo a Judas, aún en el momento de traición. Recuerden, mis hermanos, que Judas tenía una vida íntima con Jesús. Jesús ahí en Mateo 26:13 dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese que me va a entregar. Y cuando estuvimos viendo esta lección, hermanos, cuando Judas mete la mano en el plato de Jesús, yo les ponía esta ilustración. Aquellos de ustedes que les gusta comer un caldo de res, un cocido le llaman aquí, ¿verdad? Bueno, les voy a contar una historia. Una vez fui a comer y voy ahí a Carnitas en la Newport y yo tenía ganas de un caldo de res. Y yo llego ahí y les pido un caldo de res y me dicen, oh, ¿quiere un cocido? No, quiero un caldo de res, ¿verdad? Y ahí estuvimos hasta que me dijo, oh, es que señor, caldo de res se llama cocido. Oh, disculpen. Entonces, para los que no sabían, quizás soy el único, caldo de res es un cocido. Pero imagínense, hermano, que usted estuviera comiendo un caldo de res o un cocido. Estuviera ahí saboreándosela, rico, rico su caldo de res. ¿A quién de usted le gustaría de veras que llegara a su hermanito? Y aunque yo sé que usted ama a su hermano, pero no le gustaría que metiera la mano ahí en su plato, ¿cierto? Si esto sucediera, quizás diría, pues ya como que se me quitó el hambre. ¿Sabían ustedes que eso hizo Judas con Jesús? ¿Pero por qué, hermanos? Porque en la cultura de ellos, en ese tiempo, esto era una expresión ¿de qué? De intimidad. Eso tan solo lo hacía alguien que estaba muy, muy cercano a esta persona. Este caso fue Judas. Por eso Jesús le llama amigo. Qué traición tan fuerte, ¿verdad? Y no quiero hablar mucho de esto porque ya hablamos de la traición de Judas. Muchas veces cuando la gente nos traiciona, ¿qué decimos? Nos dan el beso de Judas. Oh, ahí va Judas. Ha quedado en la historia, ha quedado marcado. Y obviamente, hermanos, que cuando hay traición hay mucho dolor. ¿Por qué? Porque las personas que nosotros amamos, las personas que nosotros confiamos, es muy doloroso cuando nos lastiman. El jueves, hermano, nuestro hermano Granados trajo una enseñanza y por cierto me encantó. Él habló de ¿qué? ¿De qué habló él? ¿Alguien recuerda? De amistad, de amigos.
Él hablaba de amigos. Qué hermoso es, hermanos, tener amigos, pero verdaderamente amigos. Sí, un amigo es aquel que te ama en las buenas y en las malas. Un amigo es aquel que te dice la verdad, aunque a usted no le guste. ¿Por qué? Porque desea lo mejor para usted. Un amigo, hermano, es que aunque usted le falle y usted haga cosas indebidas, va a seguir amándolo, va a estar ahí. Claro que no va a estar de acuerdo con los actos o los hechos que quizás muchas veces cometemos, pero no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque es un amigo íntimo, ¿cierto? Jesús, como hoy nosotros lo conocemos, es nuestro fiel amigo, claro, hay cantos, palabra, Juan 15, nos habla de Jesús como el fiel amigo, que nos llama amigos. Pero hermanos, aparte de Jesús, Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de entablar relaciones. ¿Para qué? Para fomentar, hermanos, la amistad que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar, para ayudarnos a seguir fiel en el camino. Y esos amigos, hermanos, esos amigos son los amigos que Dios nos ha dado para que nosotros podamos recibir la ayuda de alguien como nosotros, imperfecto. Así es que, qué bonito es cuando nosotros podemos decir, ¿verdad?, que fulanito o fulanita es verdaderamente mi amigo. Bueno, Jesús le dijo amigo. Judas traiciona a Jesús. ¿Sabía Jesús que Judas lo iba a traicionar? Ya sabía, ¿cierto? Claro, porque Jesús era Dios. Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar. Sin embargo, fíjense, hermanos, sin embargo, el corazón de Jesús le dice amigo. Verso 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Quién fue este? Pedro, ¿cierto? Pedro. Ahí nos dice en Juan 18:10 que fue Pedro quien le cortó la oreja. ¿A quién? ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Alguien recuerda? A Malco. Juan 18:10. Pero enseguida vemos, hermanos, que Jesús diciéndole a Pedro, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? ¿Sacó qué? La espada. Nuestra Biblia es considerada ¿la qué? La espada ¿de qué? De dos filos. ¿Alguien sabe dónde nos habla de esa espada? ¿El libro de qué? Por ahí está en la Biblia, ¿verdad? Desde Génesis, Apocalipsis, por ahí está ahí. Está en Hebreos capítulo 4, verso 12. Nos dice que es una espada de dos filos. Es la Biblia, hermanos. Y esto es lo poderoso, hermanos, de la espada que nosotros tenemos. Pero esta espada, hermanos, tenemos que tener cuidado. Y ahorita vamos a ver un poco más de esto. Pero vemos aquí un milagro tremendo, hermanos. ¿El milagro cuál fue? Que después de que Pedro le corta la oreja a este camarada, Jesús vino y ¿qué? Y se la puso. Ahora, ¿se ha puesto usted a pensar por qué le dio en la oreja y no le dio en el cuello? ¿Ha meditado en esto? ¿Por qué fue que Pedro le dio en la oreja? Porque le voy a decir una cosa, Pedro no iba sobre la oreja. Pedro iba sobre la cabeza. Claro que sí, Pedro iba sobre la cabeza. Pero no le atinó. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Buena respuesta, pero no, porque Pedro era pescador, no era soldado. Sí, él no sabía usar su espada bien. Hubiera sido un soldado y créame lo que para pronto lo decapita este camarada. Pero Pedro, hermanos, era un pescador. Su oficio era pescador. ¿Sí? Pero veamos algo. Muchas veces en nuestros días
Tristemente nos encontramos a Pedros usando la espada, que es la palabra de Dios. Ahora, yo no sé si usted sea una de estas personas, o usted haya vivido una experiencia así, que con la espada le han hecho mucho daño. Con la espada han hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que porque sabemos Biblia, porque conocemos versos, debemos de agarrar y decirle, tú te vas al infierno si no te arrepientes, y tú, y que la Virgen, y que esto y tal. Lo que está haciendo, lo está haciendo pedazos a este pobre camarada con la palabra. Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Pedro, alza tu espada. Alza tu espada. ¿Y qué hizo Jesús? Vino y, imagínense, sanó su herida. ¿Sabía usted, iglesia? Por eso es que le puse en esta tarde a este mensaje este título. No es con espada, no es con ejército, sino es con el poder de Dios. Es Dios quien necesita hacer esos cambios que usted y yo, o que nuestra familia, o quizás aún que nuestro cónyuge necesita. Porque muchas veces nosotros todo lo que hacemos es, la regamos. Hacemos un desastre. ¿Por qué? Porque no sabemos usar nuestra espada. Es bien importante, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Porque Dios, escuchen, Dios nos ha llamado a nosotros a demostrar que, exactamente, no cuánto yo conozco de la palabra, ¿verdad? Claro que usted y yo que conocemos la palabra, podemos ver a una pareja, podemos ver a un joven, podemos ver a alguien en la calle perdido. Y claro que usted que conoce la palabra y yo sabemos que si esta persona no se arrepiente, o si esta pareja no se pone en paz con Dios, conocemos que va a venir destrucción. ¿Por qué? Porque el pecado trae consecuencia a la vida. No hay, hermanos, pecado que nosotros no cometamos que tengamos que pagar la consecuencia. Dios nos perdona, Dios nos ayuda, Dios de lo feo hace algo bonito, pero queda consecuencia de nuestro pecado. Pero, hermanos, Dios no nos ha llamado a ir y cortar a esta gente, sino nos ha llamado a amarlos. ¿Sabe que cuando nosotros actuamos de esta manera, que estamos con la espada dándoles y nomás juzgando y criticando y no debes de esto y aquello, estamos viviendo unas vidas de unos seres tan religiosos que ni idea tenemos? Que la gente muchas veces dice, no, pues en vez de acercarnos, los alejamos. No es, hermanos, hasta que nosotros entendemos que estamos puestos por Dios para amar. Y no tan solo esto, Dios nos ha puesto o nos ha llamado a amar, nos ha llamado a perdonar, nos ha llamado a ser misericordiosos, nos ha llamado para que practiquemos gracia. No seamos, hermanos, unos celosos religiosos. Yo no sé si usted entiende lo que le estoy hablando, pero yo he conocido hombres y mujeres celosos religiosos. Oh, pastor, yo soy bien celoso de la palabra. Oh, cuidado, pastor. ¿Con esa actitud estás representando a Jesús? ¿Con esa actitud crees que te lo vas a ganar? No. Es triste, iglesia. Es triste cuando no entendemos que vivir, por eso le decía al principio, vivir, hermanos, en Cristo es un estilo de vida que practicamos demostrando primeramente amor. Demostramos que perdón. Si nos ofenden, nosotros tenemos que perdonar. Jesús lo dijo, si no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar. Necesitamos demostrar gracia. Amados, habrá alguien aquí, me encanta este pasaje, hace mucho lo usaba bastante, pero ya tengo mucho que no lo compartía. Me encanta ese pasaje, hermanos, de esa mujer que fue encontrada en adulterio. ¿Verdad? Y vienen estos religiosos y le dicen a Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que tal persona debe de morir apedrada. Y Jesús dice, está bien, es lo que la ley de Moisés dice, está bien.
cualquiera de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en darle cuello. No dijo así, pero en arrojar la primera piedra. El primero, ahí está. Y conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Dice que uno por uno empezaron a irse. ¿Por qué? ¿Saben por qué, iglesia? Y le digo a usted, iglesia, el alfarero, porque usted y yo, ninguno somos perfectos. Todos tenemos áreas donde estamos batallando, estamos luchando y todos cometemos errores. Pero muchas veces es bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil no querer perdonar. Pero tengamos cuidado, ¿por qué? Porque usted y yo sí queremos que el Señor perdone, ¿cierto? Y te ha perdonado. Si usted viene con un corazón constricto y humillado, dice la palabra que Él nos perdona. Él no rechaza un corazón constricto, un corazón que ha reconocido que ha pecado y le pide a Dios perdón. Señor, y me arrepiento de todo mi corazón. Él te perdona. No importa lo que hayas hecho. Él, como le dijo a esta mujer, hey, levántate y no peques más, ¿cierto? Dijo, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Pero ¿por qué nosotros somos buenos? ¿Verdad? ¿Somos buenos para qué? Para no ofrecer perdón, pero sí queremos ser perdonados. Entonces todos aquí, de alguna manera u otra, hermanos, hemos recibido el perdón de Dios. Entonces tenemos que entender que nosotros somos llamados a amar, a perdonar, ser misericordiosos, demostrar gracia. Por eso Jesús ahí en Mateo 5:7 dice, bienaventurados los que misericordiosos, porque ellos ¿qué? Ellos alcanzarán misericordia. ¿Quieres, hermano? Hermanita, de veras, te pregunto en esta tarde, ¿quieres misericordia de Dios o quieres que te pague conforme a lo que tú has hecho o vivido? Yo creo todos van a decir, Señor, no, ten misericordia. Ten misericordia. ¿Por qué? Porque todos hemos fallado. Todos llegamos cortos, ¿cierto? Todos llegamos cortos. ¿Verdad? Muchas veces decimos, prometemos, vamos a hacer, pero a la hora de la hora, como dicen por ahí, al trabajo de los trancazos no todo el mundo le entra, ¿verdad? Y así pasa muchas veces en la iglesia, ¿verdad? Ya cuando se requiere compromiso, se requiere ser valiente, se requiere pararse ahí en la brecha donde van a venir los golpes por diferentes ángulos, donde va a venir el diablo a toda fuerza, va a venir diferentes tentaciones, va a venir en todo. Ahí no queremos pararnos. Ahí mejor decimos, Señor, mejor de lejecitos. Sí, pero la verdad es, hermanos, que aún en medio de la forma en lo que a veces nosotros vivimos y aún fallamos, el Señor nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versos 52 y 53. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús dijo con la vara que qué? Con la vara que tú midas, esta vas a ser medida. Por eso es tan importante, hermanos, ¿verdad? Cuando nosotros querramos juzgar a alguien o queremos decir algo indebido, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Verso 53. Jesús dijo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más? ¿De cuánto? 12 legiones de ángeles. Ahora, ¿sabe usted cuánto es 12 legiones de ángeles? Déjeme decirle, porque yo tampoco sabía. 12 legiones de ángeles, hermanos. Una legión son 6,000 ángeles. Una legión son 6,000 ángeles. Entonces serían 72,000 ángeles a la disposición ¿de quién? De Jesús. Imagínense 72,000 ángeles a la disposición de Jesús si Jesús hubiese querido. En otras palabras, con todo respeto, mi hermanito y mi hermanita que los amo en el amor del Señor, con todo respeto, pero Jesús no necesita tu ayuda. Jesús no necesita tu ayuda. ¿Saben ustedes que no es hasta que nosotros entendemos esto?
No es hasta que usted entiende por completo, porque muchas veces medio lo entendemos, quizás porque el pastor nos lo predica, porque el anciano nos lo ha dicho, o alguien nos lo ha compartido, un hermano. Pero la realidad es, hermanos, que a veces no lo entendemos en su totalidad. La realidad es, hermanos, que Jesús no necesita mi ayuda y tampoco necesita la ayuda suya. Pero muchas veces nosotros pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. O actuamos como un hermano una vez me dijo hace muchos años. Le hablé y le dije, oh hermano, nomás te hablo para decirte que te extraño. Dice, yo sé, ¿cómo me dijo? I bet you do. Porque a veces me compraba comida. Y él pensó, ¿de veras? Él pensó que por eso lo extrañaba, porque a veces me compraba comida. Es cierto. Pero qué lejos de la verdad, hermanos. ¿Sabe usted que cuando un hijo de Dios entiende esto, que nuestra dependencia viene completamente de Dios? Por eso es que yo he entendido que Él no necesita mi ayuda, pero yo necesito la ayuda de Él. Y mientras que yo esté agarrado de su mano, Él va a suplir que todas mis necesidades conforme sus riquezas, ¿en qué? En gloria. Dice Filipenses 4:19, ¿verdad? Pero Él no necesita mi ayuda. O sea, no es nuestro trabajo, escucha esto, no es nuestro trabajo proteger, defender a Jesús. Él nos ha llamado a hacer una cosa y esto es a amar. ¿Por qué? Porque muchas veces le estorbamos a Dios. Muchas veces le estorbamos a Dios. Oh, pastor, ¿por qué dice eso? Bueno, porque si yo no soy de buen testimonio y yo no estoy dispuesto, escuche esto, porque esta es una decisión. Esta es una decisión que usted tiene que hacer. Su pastor no se lo puede hacer por usted, ni su esposa, ni su esposo. Esta es una decisión. Si usted decide servir a Dios con todo su corazón, usted va a ser un buen testimonio. Pero si usted no decide, si usted quiere seguir sirviendo a Dios y como lo hemos dicho, como jugábamos algunos quizás cuando éramos niños o conocíamos a alguien que jugaba cuando era niño, ¿a qué? A la iglesita. Cuando era niño, ¿cierto? Ahí va el pastorcito, oh, lloraba por uno, ahí va. Estamos jugando a la iglesita. Pero ahora, hermanos, que somos adultos, ahora que tenemos nuestra manera de pensar, tenemos nuestras decisiones propias. Ahora, hermanos, es nuestra responsabilidad querer ser de buen testimonio. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos, cuando no somos un buen testimonio? Discúlpenme, hermanos, pero si yo no soy de buen testimonio y quiero andar hablándole a mi familia y quiero traérmelos a la iglesia, le estoy estorbando a Dios. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice la familia? ¿Para qué? ¿Para ir a la iglesia y ser como tú eres? ¿Eso es lo que te enseñan ahí en la iglesia? Ay, qué triste, ¿verdad? Qué triste. Yo he escuchado estas palabras que han dicho, ¿eso es lo que te enseñan ahí en la iglesia? A veces creo que van a decir, voy a ir a hablar con tu pastor, para que no te esté enseñando eso. ¿Verdad que no, hermanos? No es lo que nos enseñan aquí. No es esa forma. Aquí se nos enseña que tenemos que servir a Dios con todo, porque a medias Él no te quiere. Discúlpenme, hermanos, pero así de serio es esto. Porque aquí estamos hablando de tu vida eterna. Estamos hablando de tu generación que viene atrás de ti. Estamos hablando de lo que tú estás marcando en la vida de aquellos que te rodean, especialmente tu casa. Una ocasión hice un mensaje que venía, ¿cuál será tu legado? ¿Qué legado vas a dejar a tu familia? Saben que hay hijos, hermanos, hay hijos que han quedado marcados. No, mi papá, sí, predicaba muy bien, pero en la casa era otra persona. Para ser como él, mejor acá en las amistades. Entonces, iglesia, bien importante, no le estorbemos a Dios. Dios nos ha llamado
amar. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Levíticos, la ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en conclusión, no es con espada ni con ejército, sino con el poder de Dios. Primera de Pedro 4:8 dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Tienes ferviente amor en esta tarde? Si usted está viviendo ferviente amor, ¿sabe qué quiere decir la palabra ferviente? Es que esté ardiendo, que usted esté apasionado por ese amor de Dios. Si nosotros estamos viviendo, ardiendo en el amor de Dios, si estamos apasionados por el amor de Dios, ese amor va a cubrir multitud de pecados. Pero ese amor no vendrá con la espada, no vendrá con el ejército. Viene tan solo, hermanos, con el poder del Espíritu Santo que Dios desea darte o que te ha dado. Porque no amarás con tus fuerzas. No vivirás por tus fuerzas o con tus fuerzas. Vivirás en la fuerza de Jehová Dios Todopoderoso. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Segunda de Corintios 10:4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. ¿Sí? Tú estás peleando una batalla, pero esa batalla no es carnal. No es que grites alto, no es que saques tu viejo hombre, que tengas esa actitud. Esas armas, hermanos, no son las correctas. Nuestras armas no son, hermanos, carnales. El otro día que iba manejando, escuché a alguien, ¿verdad? Y me encantó. Me dice, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que cuando hablamos, hay personas sabias cuando hablan. Hay personas que las palabras que salen son sabias, sazonadas, como dice la palabra. Pero ¿sabe qué decía este hombre? También a veces tenemos que ser sabios. Tenemos que saber cuándo mejor callar. Hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Porque muchas veces, hermanos, seremos más efectivos si nos quedamos callados. ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos en la carne, ofendemos y le decimos hasta de qué se va a morir. Es el coraje. Estoy leyendo un libro y hoy en la mañana leí este capítulo y me llamó mucho la atención y dije, porque yo he cometido ese error, por eso es que me gustó. Y dice, lo peor que puedes hacer o lo que una pareja puede hacer es hablar cuando estén enojados. Porque cuando yo estoy enojado, no me importa lo que diga. Yo lo que quiero es sacar todo ese veneno que mi corazón tiene. Así es que ser sabio es, muchas veces, no hablar. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios. En Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Y hermanos, tenemos que llevar cautivo todo pensamiento. ¿Por qué? Porque nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra vida refleja lo que aquí está. Mire, aquí está la computer. Ahí está su computadora, ahí está. Esta computadora le manda el señal al corazón. Y de la abundancia el corazón habla la boca. La computadora le dice a sus pies, ve a la iglesia. La computadora le dice a su mano, dale. ¿Verdad? La computadora le dice todo. Imagínense, hermanos, imagínense si nuestra mente, nuestro pensamiento está bajo la autoridad de Dios. Claro que vamos a ser efectivos. Claro que vamos a marcar, hermanos, vamos a marcar vidas para bien. Pero no es con espada, ni con ejército. Usted necesita el poder de Dios y yo también. Así es este día, por favor, cierra tus ojos. Y ahí donde tú estás, donde usted está, yo quiero orar con usted. Mientras el grupo de alabanza, si me hace el favor de pasar y vamos a adorar a Dios.
Quizás, hermano, hermanita, usted ha estado peleando con su espada. Quizás has peleado con un ejército. Pero en esta tarde, quizás el Señor te ha hablado y te ha dicho, es tiempo. Es tiempo de dejar. Es tiempo de callar y dejar que yo, con mi poder, arregle la situación. Hemos actuado quizás como Pedro. Hemos actuado quizás en nuestro impulso y hemos dañado, hemos cortado, hemos herido. Nuestras palabras, como dijo alguien, lastiman más que muchas veces los golpes. Así es que este día, iglesia, yo te animo y te quiero retar en el amor del Señor. Ven ante la presencia de Dios desnudo, abierto. Quítate la máscara, si hay que quitarse esa máscara. De todas maneras, el Señor ve más allá de nuestra máscara. El Señor ve más allá de lo que yo he intentado ocultar. Él ve hasta lo más profundo de nuestro ser. Ante Él todo está abierto. Ante Él, hermanos, ante Él todo está en la lupa, en la luz. Así es que yo no quiero que usted se vaya de este lugar, que usted salga de este lugar y tan solo hayamos, como decía mi hermano Pedro al inicio, tan solo hayamos actuado como un religioso. Hoy fui a misa, hoy estuvo excelente la alabanza, estuvo la palabra fuerte, estuvo poderosa, me tocó, me llenó, pero salir viviendo igual. ¿Sabe qué, amado? Amada, seríamos tan solo unos tristes religiosos. Hoy es el día que Dios te habló a tu corazón y tú lo sabes bien. Usted lo sabe bien, porque la palabra de Dios dice que nunca, jamás regresará vacía. Así es que ahí en el silencio de tu corazón, ve a Dios. Y si es necesario que tomes la mano de tu esposa o de tu esposo, quizás hoy llegaron a la iglesia como siempre acostumbran, enojados, peleados. Para algunos quizás es un estilo de vida ya, pero eso no es el estilo de vida que Cristo desea para ti o para usted. Has peleado con tu fuerza y estás cansado, estás cansada. Es tiempo de dejar que el amor de Dios fluya y todos los frutos del Espíritu Santo que obren, no tan solo en su mente, que usted lo sepa, sino que corran como ríos, viva en su ser, para que usted pueda bendecir, que usted pueda amar, usted pueda perdonar y usted pueda seguir adelante como Dios quiere que usted siga. Así es que ahí en ese lugar te invito, vayamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús,